Soy Luis Ernesto García y en este video explicaré cómo Colombia, un país con gran riqueza cultural e histórica, ha sido marcado por más de 6 décadas de conflicto armado. Analizaremos los orígenes del conflicto, los actores involucrados, sus impactos sociales, políticos y económicos, así como los esfuerzos de paz y los obstáculos que dificultan una resolución definitiva y un futuro sin violencia. El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en las desigualdades sociales y políticas del país. A principios del siglo XX, el sistema bipartidista entre liberales y conservadores llevó a la etapa conocida como la violencia, iniciada en 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este conflicto civil dejó miles de muertos y desplazados, y excluyó a muchos liberales del poder, lo que propició el surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN en la década de 1960, influenciados por ideales revolucionarios y la lucha contra la injusticia social. Los principales actores del conflicto armado colombiano han sido diversos y han evolucionado a lo largo del tiempo. Entre ellos se encuentran 1. Grupos guerrilleros. Las FARC y el ELN son los dos grupos insurgentes más conocidos. Ambos nacieron con la intención de luchar por la justicia social y la transformación del sistema político, pero con el tiempo se fueron involucrando en actividades ilegales como el narcotráfico, lo que les permitió financiarse y prolongar la guerra. 2. Grupos paramilitares. A partir de los años 80, surgieron las autodefensas, conocidas como paramilitares, que inicialmente nacieron como una respuesta a la guerrilla, pero con el tiempo se convirtieron en actores violentos involucrados en narcotráfico, extorsión y masacres. 3. El Estado. La respuesta del Estado colombiano ha sido, en muchos casos, militarizada, con políticas de seguridad democrática, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010, que buscaban derrotar a la guerrilla mediante la fuerza. A pesar de esto, el Estado nunca ha tenido un control pleno sobre todo el territorio nacional, y se ha visto involucrado en diferentes escándalos dignos de investigación. 4. El narcotráfico. El narcotráfico ha sido un motor fundamental del conflicto armado. Los carteles de droga han financiado tanto a guerrilleros como a paramilitares, creando una compleja red de intereses criminales. El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto devastador en la sociedad, desplazando a millones de personas, especialmente en las comunidades rurales. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas han sido las más afectadas, perdiendo sus tierras ante guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, sin protección estatal. La violencia ha dejado secuelas psicológicas y sociales profundas, con familias destruidas y un tejido social fragmentado, mientras las víctimas continúan luchando por justicia, reparación y restitución de tierras. El conflicto armado en Colombia ha influido significativamente en el sistema político, promoviendo la militarización y el fortalecimiento de las instituciones militares. Las políticas de seguridad, como el Plan Colombia, apoyado por Estados Unidos, buscaron combatir el narcotráfico y debilitar a los grupos guerrilleros. Sin embargo, el conflicto también ha generado desconfianza en las instituciones democráticas y una creciente polarización política, con intentos de paz, como las negociaciones con las FARC, marcados por altibajos y dejando dividida la política colombiana sobre cómo resolver el conflicto. El conflicto armado ha tenido un grave impacto económico en Colombia, especialmente en las zonas rurales. El narcotráfico se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para los grupos armados, alimentando la violencia y la corrupción. La economía ha destinado grandes recursos a combatir a los grupos ilegales y reintegrar a los excombatientes, mientras que la violencia ha provocado el abandono de áreas productivas, frenando el desarrollo económico en varias regiones. A lo largo de los años, hubo varios intentos de negociación de paz en Colombia, destacando el proceso con las FARC iniciado en 1982. Aunque hubo acuerdos en 1991 y en el gobierno de Andrés Pastrana, ambos fracasaron por la falta de confianza y la violencia persistente. El acuerdo más significativo fue el firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, tras años de negociaciones en La Habana, aunque su implementación sigue enfrentando grandes desafíos y otros grupos como el ELN continúan en conflicto. En conclusión, los principales obstáculos para la paz en Colombia son la desconfianza entre los actores involucrados, el narcotráfico, la falta de justicia efectiva para las víctimas y las persistentes desigualdades sociales. Para superar estos obstáculos, es necesario un enfoque integral que incluya una verdadera reforma agraria, una justicia transicional que garantice la reparación a las víctimas,
la erradicación de la economía del narcotráfico y una mayor inversión en las regiones más afectadas por el conflicto. Solo con un compromiso real y continuo de todos los actores sociales, políticos y económicos será posible alcanzarse una paz duradera en Colombia.